El grito del viento, el mayor tornado de 2025. En la quietud de la madrugada del 17 de mayo de 2025, cuando el reloj marcaba las 23 horas con 07 minutos y la penumbra cubría los valles de Kentucky, la naturaleza alzó la voz y la convirtió en rugido. No fue un murmullo pasajero, sino un clamor estremecedor, un embate implacable que convirtió la serenidad de Londres, Somerset y Pulaski en un escenario de dolor, asombro y resiliencia. Frente a un cielo encendido por relámpagos, un embudo de casi 1 milla de ancho, con vientos que rozaron los 170 millas por hora, se posó sobre la tierra y la rasgó durante 89 minutos ininterrumpidos. Dejó tras de sí un sendero de 59,9 millas, más largo que la distancia que separa Nueva York de Filadelfia en línea recta. ¿Cómo relatar, sin quebrar la voz, la escena de la familia Bryant observando impotente cómo su hogar volaba sobre los cables eléctricos? ¿Cómo explicar la valentía de un bombero que saltó sobre su esposa, la abrazó y fue arrojado 90 metros por el vendaval, dando la vida para que ella sobreviviera? 19 personas perdieron la existencia. 108 resultaron heridas. 1.500 viviendas quedaron reducidas a escombros. 350 millones de dólares en daños directos. 14.000 empleos interrumpidos. 10.000 hogares sin electricidad durante más de 72 horas. Y, sin embargo, aquello fue mucho más que cifras. Fue un examen brutal sobre la fragilidad humana y la voluntad de levantarse. Capítulo tras capítulo. De aquella noche infernal reveló lecciones que aún resuenan. Primero, la génesis. Una masa de aire subtropical chocó con un chorro polar a 23.000 pies, creando una cizalladura vertical récord de 48 nudos entre superficie y 6 kilómetros de altura. Esa combinación, aire cálido, humedad del Golfo, divergencia en altura, teje el tapiz perfecto donde los tornados se gestan. Segundo, la evolución. Radares de doble polarización detectaron un mesociclón con vorticidad de 0,659 S1. La advertencia Tornado Emergency se emitió con 17 minutos de antelación. En teoría, tiempo suficiente. Pero es posible vencer al miedo cuando el viento supera los 270 km por hora y el cielo se ilumina con descargas eléctricas que duplican la intensidad promedio anual. Tercero, el impacto humano. En el aeropuerto London Corvin, 6 aviones Beechcraft T-34 quedaron convertidos en aluminio retorcido. Una ambulancia aérea, valorada en 3 millones, terminó en un bosque cercano. El matrimonio Harris, refugiado en la bañera, perdió ambos brazos al ser succionados por la presión negativa. Y aún así, sobrevivió para contar que el silencio después del estruendo fue más aterrador que el propio estruendo. La magnitud de este monstruo obliga a la comparación. Dentro de la misma nación, recordamos el Joplin, Missouri de 2011, EF5, 158 muertos, 22 millas de trayecto, 2.800 millones de dólares en pérdidas. Un hospital colapsado, un escenario de guerra. O el histórico Bridge Creek Moor de 1999. Vientos medidos de 301 millas por hora, la velocidad más alta jamás registrada en la Tierra. 38 millas de destrucción, 36 víctimas directas. La primera vez que se emitió la frase "This is a tornado emergency". Ambos eventos, aunque separados por décadas, comparten el mismo ADN de furia atmosférica. Pero el gigante de Kentucky se distingue por su combinación letal. Ocurrió de noche, sorprendió a comunidades rurales con techos livianos y, sobre todo, irrumpió en un momento en que la confianza en los sistemas de alerta era alta. Esa confianza se convirtió en vulnerabilidad. A escala global, ningún relato puede ignorar el Daulatpur Saturia de Bangladesh, 1989.
hasta 1.300 vidas, 80.000 personas sin hogar, un embudo de 50 millas que barrió aldeas enteras en menos de media hora. Allí, la falta de refugios subterráneos y la precariedad estructural multiplicaron el dolor. Aquí, en Kentucky, el acceso a sótanos salvó centenares, pero la crudeza del EF4 demostró que incluso cimientos reforzados pueden desintegrarse cuando la fuerza de la naturaleza se desboca. La secuela es tan profunda como el golpe inicial. Durante las primeras 48 horas, la demanda hospitalaria superó la capacidad en un 320%. Se habilitaron quirófanos improvisados con generadores portátiles y luces de mano. 37 psicólogos voluntarios atendieron a niños que preguntaban por qué el cielo se había caído. La Cruz Roja distribuyó 15.000 comidas calientes, mientras centenares de vecinos con sierras eléctricas liberaron caminos bloqueados por robles centenarios arrancados de raíz. La FEMA desplegó $4,2 millones en ayuda inmediata, cifra cuestionada porque el costo total de reconstrucción supera ya los 600 millones, si se incluyen infraestructuras y pérdidas de producción. Más allá de la economía, el tornado dejó cicatrices geográficas. En el bosque Daniel Boone, drones del Servicio Forestal contaron 112 hectáreas de pinos convertidas en mantillo. Los satélites mostraron una franja parda visible desde la estratosfera baja. Cada árbol arrancado equivale a 22 toneladas de CO2 que ya no serán capturadas en las próximas décadas. Una herida ambiental que se suma al dolor humano. Pregunta retórica. ¿Podemos hablar de azar cuando la estadística indica un aumento del 13% en días con CAPE superior a 2.004 kPa en la última década? ¿O hablamos de responsabilidad colectiva en un planeta que se calienta, desplaza los corredores de inestabilidad y alarga las temporadas de riesgo? Mientras los climatólogos debaten, familias como la de la pequeña Olivia, 8 años, rescatada bajo una nevera volcada, aprenden a dormir con el sonido de sirenas imaginarias. Su testimonio estremece. El viento traía voces, como si la tierra llorara. Hoy, a 6 semanas del desastre, la vida regresa. Gorriones anidan en postes desnudos y el murmullo de martillos rima con la esperanza. Pero cada ladrillo colocado sobre un nuevo cimiento recuerda una verdad incuestionable: el riesgo permanece. Por eso, los ingenieros de la Universidad de Louisville prueban concreto reforzado con fibras de basalto. Por eso, los meteorólogos reclaman incrementar el rango de radares a doble banda. Por eso, los educadores insisten en simulacros trimestrales. 3 pilares: ciencia, comunidad, conciencia, que forjan un escudo frente a la próxima tormenta. Conclusión circular. El tornado comenzó con un murmullo y terminó con un silencio que retumba aún hoy. Y en ese silencio late una promesa. Cada tragedia puede convertirse en semilla de resiliencia. Del polvo se alzan historias que inspiran, voces que no se quiebran, manos que construyen. Cuando el viento regrese, porque regresará, hallará comunidades más fuertes, más sabias y más unidas. Créditos finales. Este relato se construyó con los testimonios de supervivientes, la labor de los servicios de emergencia y el empeño de científicos que descifran el lenguaje de las nubes. A todos ellos, nuestra gratitud infinita. Llamada a la acción. Apoya a los bancos de alimentos locales. Dona sangre. Ante un destino de que la necesiten. Revisa tu plan familiar de desastres hoy. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir esta narración con quienes amas. Tu voz puede salvar vidas. Gracias por escuchar. Gracias por no olvidar. Gracias por ser parte de esta comunidad que se niega a doblegarse ante el rugido del viento.